mí me despidieron el año pasado en marzo, sigo en el paro y soy la mujer más feliz del mundo porque estoy montando mi propia empresa. Y ya estaba bien. Lo que pasa es que el shock, durante un año el shock es fuerte. Porque todo, ahora hay mucha crisis, se habla mucho del tema, pero el que pierdes el trabajo eres tú. Entonces, se sale. Claro que se sale, de todo se sale. Pero a veces es bueno, no sabemos hasta qué punto estamos enquilosados en nuestra vida, en nuestras circunstancias, siempre quejándonos, siempre tal, y de repente hay algo que te pega un shock y te puede ayudar a muchísimas cosas. Más de lo que... Yo más de las que creía. Bueno, yo me siento feliz. Yo a los meses vi a mi antiguo jefe y le di las gracias. Le di las gracias. Él no lo entendería seguro. Yo me quedé en la gloria. Pero sí, le di las gracias porque sí que es verdad que si hubiera seguido allí no habría tenido la oportunidad de hacer lo que estoy haciendo ahora. Es una cosa muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno lo vive, como lo vive también en primera persona, pues eso, se agobia, se asusta, las adrenalinas y los flores le van por todo el cuerpo. Pero es una esto interesante el salir un poco para atrás y decir, bueno, esto va a pasar, todo pasa, ¿no? Esto pasa, que estoy sintiendo muchas emociones, que estoy muy para arriba, que estoy muy para abajo, sí, pero esto va a pasar, o sea, mañana será otro día, que no te lo crees que va a llegar porque estás hoy muy jodido y dices, ¿y esto cómo va a cambiar? Si objetivamente no cambia nada, pero eso va a pasar, y cuando te pasan todas las otras cosas así, pues dices, pues sí, es verdad, pasará. Y verlo un poco, no sé, un poco para atrás, ¿no? La distancia, decir, pues, yo sé que estoy mal ahora y no puedo evitarlo, pero tiene que pasar, esto... No pero sé. en todas las situaciones de la vida. Todas, las buenas y las malas. Porque cuando estás arriba igual, o sea, que estoy triunfando, que soy el rey del mambo, que no sé qué, sí, no te preocupes, espérate un poquito, no es para desanimar, pero es que es así, o sea, las empresas estas, bueno, y ahora más con todos los cambios que hay tan rápidos, yo recuerdo que cuando fue en el 80 y pico, IBM era la empresa más grande del mundo de ordenadores, de superordenadores. Los bancos solo compraban IBM por no equivocarse, no porque hubiera ordenadores mejores, sino porque compraban IBM y no se equivocaban porque todos los bancos tenían IBM. Y luego, en unos cuantos años, cambió la tortilla y IBM ya no tiene ni ordenadores ni nada. O sea, tuvieron que cerrar todos los ordenadores. ¿Por qué? Pues porque se lo creyeron. Pero es lo que hay. Y el mundo tiene eso. Hoy, o sea, mañana no estarás como hoy. Solo tienes que darte cuenta de que cambiará. Y a lo que venga mañana, pues darle la bienvenida y saber que también pasará. Y al otro, pues lo mismo. ¿Qué queremos? Es lo que hay. Recuerdo que mi padre faltó hace 4 años, ahora no sé qué, el 12 de febrero. Y yo recuerdo como 5 o 6 meses antes de morir, él decía, que ya no es igual como antes, ¿no? Ya tenía 79 años, él iba al campo, era agricultor y tal, tenía mucha fuerza, yo no le había visto ningún cambio, pero él decía, como que ya no es como antes, ya no tengo la misma memoria de antes, ya no tengo la misma fuerza de antes, ¿no? Y yo no sé por qué, pero me salieron esas palabras, yo decía, mira papá, en la vida todo pasa, y tenemos que ir desprendiéndonos poco a poco de todo, pues de la fuerza, de la sabiduría, de las amistades, de la riqueza, de la salud, lo vamos a dejar todo. Y tú estás en el proceso pues de darte cuenta que vas soltando, y tampoco hay que amarrarse a eso, o sea, pues tiene que pasar, claro, no queremos perder la salud, pero cuando nos viene por esa circunstancia, pues tienes que tomar la conciencia del proceso y decir, pues estoy aquí, no sé. Sí, de la aceptación, de la aceptación de mi... Claro, la aceptación de lo que hay, pues como dejarás todo, el dinero en el banco, el coche, a tu mujer, a tus hijos, lo tienes que dejar, o sea, no vamos a ir sin nada. Bueno, con otra cosa, ¿no? Pero que un poco eso, ¿no? Y yo, no sé por qué le dije eso, pues lo vamos a dejar todo, si vamos como de paso. No sé. No sé, trascendental o qué. El sitio. Nos pone... Nos motiva, sí. Si no tienes por la boca abierta, ¿qué te quejas? Más cosas. Lo que sí que he notado muchas veces, y yo lo atribuyo, no sé, a un poco eso que
cuando uno lo tocan, y más después de ver algunos vídeos de estos, sí que se produce mucho silencio, ¿no? A veces la gente lo puede entender o lo entiende como que no les ha interesado, o que no están conectados, o que es una tontería lo que has dicho. Yo lo leo a veces al revés, no digo, cuando ponen vídeo de eso y la gente se queda callada, se ha producido ahí un instante que no ha habido pensamiento. Y entonces la gente tarda unos segundos, a veces minutos, en volver a pensar, ¿no? Y pasa cuando ponemos películas trascendentes, una vez al mes las ponemos, de comentarios. Y al principio cuesta que salga porque está la gente en la emoción, en interiorizar, cuando toca mucho. Yo te digo que te va a resistencia la producción, ¿no? Porque no ha llegado, ¿no? A veces la emoción es tan fuerte que no puedes hablar. El otro día vi un vídeo que, Aristegui, ¿cómo es el nombre? ¿Lo habéis visto ese? Arturo, no, Alberto. Es un tal Aristegui, me parece, y es un actor mexicano. ¿Cómo os digo el nombre de los actores? No recuerdo. Arturo, Alberto, no sé, un tal Aristegui, y es un actor, es joven, que hizo muchas series de estas de romances, de estas que se... ¿Cómo se...? Sí, de novelas, pues, se ve que ha hecho un montón, ¿no? Y entonces él había sido también cantante, pues de mucho éxito, luego fue actor de estos, luego se fue a Estados Unidos, que no hablaba inglés, pero se enrolló ahí y tal, y empezó a hacer películas y tal. Y él ahora, lo vi en un programa así en YouTube de estos, que era un cura, lo estaba entrevistando, ¿no? Y entonces le dice, ¿cuál ha sido tu conversión y tal? Y digo, no sé esto qué será. Y el Aristegui es el actor que hace lo de Butterfly, la esa de la mariposa, el circo de mariposa, el director es el Aristegui este. Alberto, Arturo, no sé. Y a partir de ahí no sé, empecé a buscarlo y lo encontré. Y entonces me di cuenta que estaba, bueno, pues, desparramado por la vida, ¿no? Pues sexo, drogas, de todo, o sea, yo qué sé, pues los excesos que a lo mejor la gente que... Y entonces tenía una profesora de inglés que estaba enseñando inglés porque él no sabía inglés, de ahí cuando hacía películas en Hollywood, y esta pues se ve que le fue comiendo el tarro o lo que sea, y dice que un día pues se vino todo el mogollón encima y se puso a llorar, y estuvo 3 o 4 días llorando, ¿no? Y como que, no sé, que le vino la iluminación o la inspiración o lo que sea, y entonces ese día decidió que no iba a volver a hacer películas donde se pusiera mal, porque claro, en Estados Unidos hacen películas con caracteres latinos para hacer los villanos, los malos de la película, los sádicos, ¿vale? Yo digo, yo no voy a volver a utilizar mi imagen para esas cosas. Me voy a volver célibe, o sea, no voy a acostarme con mujeres hasta que encuentre una mujer que me case y tal, y voy a ir todos los días a misa. Y a partir de entonces, John Hiro, él dijo, pero se quedó bloqueado así, pues en el limbo, pues durante un tiempo, que no podía reaccionar, estaba pues con la emoción, con toda la emoción que le vino. Y entonces dice que hablaba con su director espiritual, pues que era un cura, y le decía, mira, yo lo que quiero es dejarme todo esto del cine y todo el mundo ese, ¿no? Irme a Brasil, pues a ayudar a los pobres, yo qué sé, sintió la vocación de servicio, ¿no? De ayuda a los demás desde lo más humilde, ¿no? Y entonces el cura le dice, no, tú piénsatelo bien, porque tienes que seguir tu deseo interior, pero tú tienes un don, el don de la comunicación, el don de, ¿vale? Entonces, tú tienes que explotar tu don. Tú limpiando camas o limpiando culos, a lo mejor no lo haces tan bien como expresando tu don. Y entonces él estuvo reflexionando sobre eso y decidió quedarse en Hollywood y montó una productora de Metanoia, creo que se llama o algo así, de películas pues de conciencia, y el Butterfly Circus es una de ellas, pues de un poco... ¿Es el director de la película Bella? Sí, sí. Es que de pronto me... Sí. Ahora. Yo eso no la he visto, pero también en lo que encontré decía, hemos hecho Bella, porque no sé qué, y ha ganado... Él contaba la trayectoria de la película, él decía, no hay ninguna película extranjera que se haya presentado al Festival de Canadá o no sé qué, y gane no sé qué, y nosotros nos presentamos y ganamos. Y fue un no sé qué, y contaba un poco la trayectoria, y es ese, sí. Yo es que lo vi en una entrevista y me llamó la atención, antes de saber su recorrido, la bondad que desprendía. Era una mirada limpia, una paz. Entonces me quedé enganchada a la entrevista, yo tampoco he visto la película, pero
Pero si ahora cuando estabas hablando de él, que tiene que ser el mismo, Sí. por el recorrido. El otro día por un chat de esos de internet... ¿no? Sí, sí. Ah, sí, sí. Hablé con una mexicana, pues soy mexicana, no sé qué, ay, pues, y de ahí me suena uno de no sé qué, y le comenté el nombre del chico este, ella tampoco se acordaba de nada, pero enseguida lo enganchamos, y le dije, sí, aquí en México todos lo saben, o sea, es un hombre pues, que luego ha salido en la televisión y tal, pues diciendo pues, que tuvo una conversión, hombre, yo no tengo nada en contra de la iglesia, ¿no? Pero la iglesia pues, lo usa como bandera, ¿no? Como, fíjate, no sé qué. Sí, como símbolo. Yo ya no llego tanto. Yo creo que es una conversión pues, a unos valores más profundos, ¿no? Que a lo mejor luego los hace reflejar con la religión que él tiene pues está bien, ¿no? Pues cada uno muestra a lo que se ha educado, ¿no? Pero si fuera musulmán, pues lo mostraría con otros valores, ¿no? Y yo lo veo desde el punto de vista de que como humano ha llegado a tocar un fondo suyo, una parte que todos compartimos, y ahí ha dejado expresar su yo interior, ¿no? Y bueno, le va muy bien. No sé. Más cosas. Si no queréis ir, claro. No sé cómo valoráis unas 10. Pues nada. Muchas gracias a todos por venir. Las gracias a él.